Buenos días a todos de nuevo. Quiero invitar, ya en modo panel, a nuestros panelistas. En nuestro panel, financiamiento y garantías mobiliarias, motores fundamentales para la movilidad empresarial. Pido que me acompañen aquí en el auditorio a María Amparo Arango, vicepresidente de Findeter, a Javier Cuellar, presidente del Fondo Nacional de Garantías, Javier Díaz, presidente de Bancoldex, María del Pilar Mejía, directora legal de Juancho Te Presta, y José Chinchilla, gerente general de JCH Company SAS. Por favor, acompáñenme, queridos panelistas. Sí, estamos… Eso, perfecto, sí. Muy bien, entonces… Muy bien, queridos panelistas, tenemos 50 minutos para tratar un tema que me voy a permitir resumir de una manera muy rápida para que todos estemos en la misma página. Como lo informó Confecámaras en el reporte que se presentó en este mismo congreso el día de ayer, el financiamiento, la capacidad, el acceso de las empresas de todos los tamaños en Colombia a recursos financieros es uno de los factores fundamentales, no solo para su conformación y el desarrollo de sus operaciones, ampliar sus capacidades, sino también es fundamental para poder crecer, que es una de las discusiones que ha marcado nuestro Congreso. Precisamente, no solo este estudio, sino otros más, identifican que los emprendedores colombianos, las empresas colombianas de todos los tamaños y especialmente las más pequeñas, pero también las grandes, sufren para poder llegar a tener ese acceso a financiamiento, y también los actores financieros necesitan, tanto los actores financieros que prestan como las empresas que piden prestado, condiciones, mecanismos y una unión entre ambos actores para poder que esos recursos fluyan. Y es precisamente de ese tema y especialmente de las garantías inmobiliarias, es decir, aquellos bienes muebles físicos, líquidos, maquinaria, otros con más liquidez, equipos, productos, etcétera, que las empresas, inclusive personas naturales, pero sobre todo empresas, pueden poner como garantía para poder acceder a esos recursos y lograr, digamos, no solo sobrevivir, que ya de por sí el estudio muestra que la supervivencia del último lustro es difícil, sino también lo que queremos todos, que es que estas empresas colombianas de todos los tamaños crezcan, se muevan, pasen de micro a pequeña, de pequeña a mediana, de mediana a grande, creando empleo y fortaleciendo el tejido empresarial. Sin más preámbulo, entonces, aquí tenemos representantes precisamente de ese mundo financiero, tenemos también fintech, y también tenemos la experiencia de un empresario que utilizó las garantías mobiliarias para poder conseguir esos recursos para su empresa. Entonces, vamos a hacer primero una ronda en la cual vamos a hacer una pregunta muy puntual. Esta pregunta, José, después vamos a preguntar tu caso particular, ya lo sabes. Entonces, en esta primera ronda exceptuamos a José y luego con José profundizaremos en su experiencia más adelante. La primera pregunta es fundamental. Cada una de estas entidades aquí presentes, incluidas Juancho Te Presta como fintech, quiero preguntarles qué programas, qué iniciativas lideran desde cada una de sus entidades para promover el acceso al crédito. ¿Qué consideran que debe hacerse? ¿Qué se hace en estos momentos de cada una de esas entidades y hacia dónde ven ustedes que debería girar esa capacidad de que las empresas colombianas puedan tener muchos más créditos? María Amparo, vicepresidente de Findeter, comienzo contigo. Bueno, muchas gracias hoy a todos por estar aquí, por oír esta conversación que vamos a tener. Saludo especial a Confecámaras, a su presidente y a todo ese equipo, y a mis colegas en el panel y obviamente a nuestro moderador. Desde Findeter venimos trabajando hace ya varios años en poner a disposición del empresariado colombiano, porque de hecho ahora ratificaba el capitán Sala la importancia del sector privado en Colombia, y que cerca del 74% de la producción era pues desde el sector privado, y creo que tiene mucho que ver con la relación que tiene, digamos, nuestra cartera en este momento, porque realmente esta cartera de redescuento que ha construido Findeter en sus 30 años de historia la tiene colocada el 70% en el sector privado.
Y si nos remontamos a épocas más cercanas, y digamos lo que tuvimos que vivir en la pandemia, pues vimos cómo realmente en ese momento los planes de acción salieron de hecho para rescatar al sector privado y tuvimos la posibilidad de colocar en ese momento cerca de más de 1.700 créditos a empresas para capital de trabajo cuando nuestra vocación, digamos, había sido fundamentalmente inversión. Pero desde allí hemos entendido que es muy importante seguir bajando, o sea, que sea fácil esa financiación, no solamente para inversión, sino también para darle capital de trabajo y no solo a las empresas grandes, sino también a las pymes, a las MIPYMES y ayudar en este tema de movilidad del crédito. Entonces sí es muy importante resaltar que esos créditos que pone a disposición Findeter no son solamente para grandes proyectos de infraestructura. Esos créditos que ponemos a disposición del mercado y que trabajamos obviamente a través de la banca comercial, pues tienen que ver incluso en este momento casi que con la parte más baja de la economía y tratando de llegar y de tener la mayor capilaridad a nivel nacional. Entonces tenemos líneas de crédito con tasas blandas y vamos a seguirlas teniendo en estos momentos, digamos, de tasas altas, obviamente, en los que las tasas compensadas o estas líneas de crédito de tasas blandas pues pueden ayudar mucho más a ese acceso a crédito y sobre todo seguimos trabajando con el gobierno nacional en los trámites porque muchas de nuestras líneas requieren también viabilidades a través de los ministerios y eso es uno de los puntos en los que queremos trabajar, en que ese trámite, que de pronto no lo tienen mis colegas, que tienen que hacer en este momento las empresas del sector privado, pues sea cada vez más expedito y que esos proyectos que hoy en día ustedes tienen planteados y que por algún motivo, fundamentalmente por los niveles de tasas de interés, pues tengan cierre financiero siempre que tengan líneas de crédito blanco. Entonces, pues estamos hablando de líneas para salud en este momento, líneas para eficiencia energética, todo lo que tiene que ver con transición, digamos, energética, líneas para todo el tema de infraestructura en cualquiera de los aspectos y también líneas para economía popular, que es lo que venimos trabajando desde el gobierno. Gracias, María Amparo. Javier, Fondo Nacional de Garantías, la misma pregunta. Programas, iniciativas que estén fomentando ese impacto, ¿hacia dónde crees que debe orientarse los esfuerzos para ampliar el financiamiento empresarial en el país? Gracias, Francisco. Un saludo a Julián, a todo su equipo y a todos los asistentes. Muchas gracias por la invitación. Desde el Fondo Nacional de Garantías tenemos varias metas a nivel de gobierno nacional. Una de ellas es cumplir con los propósitos superiores de política pública en inclusión financiera y crediticia y voy a empezar con algunas cifras. En términos de inclusión financiera, el país ha dado grandes pasos en las últimas décadas. Hoy en día la inclusión en hombres está cercana al 95% y en mujeres está cercana al 87%. Ayer, por ejemplo, me sorprendió mucho cuando fui al estadio a ver el partido de Colombia. Uno de los señores que pues, estaba vendiendo sus productos recibía pagos a través de estas billeteras digitales, sean Nequi, DaviPlata, y esto está pasando en casi todo el país. Uno puede ir a una plaza de mercado, puede pagar absolutamente todo a través de un celular, a través de un medio de pago electrónico. Sin embargo, en términos de inclusión crediticia, que es básicamente lo que nos atañe aquí en términos de movilidad empresarial, el avance no ha sido significativo. Tenemos cifras alrededor del 35% en términos de inclusión crediticia en el país y las brechas de género se han ampliado con respecto a lo que teníamos antes de pandemia en el año 2019. En inclusión financiera la brecha de género se ha ampliado 3%, en inclusión crediticia se han ampliado cerca de 1.5 puntos porcentuales. Eso se debió en gran parte a que muchas de las mujeres que tenían una actividad productiva, sea asalariada o sea pues de cierta forma en actividad emprendedora, tuvieron que salir a la economía del cuidado, a la economía del hogar y volver a poner en marcha este aparato productivo pues nos va a tomar algún tiempo. Por eso desde el Fondo Nacional de Garantías el enfoque de género es uno de los de mayor prioridad en este gobierno y para eso hemos puesto muchos productos nuevos al servicio de toda nuestra red de intermediarios financieros. No solamente tenemos a nuestros bancos, sino las fintechs son una de nuestras principales aliadas para estos propósitos. Y de lo que se trata, Francisco y demás miembros del panel, es que desde la articulación, que pues esto se convierte básicamente en una alianza público-privada,
podamos cumplir con los objetivos principales de política pública. Pongamos otros datos sobre la mesa. En los años de 2020, 2021 y 2022, los años en los que tuvimos el mayor impacto de la pandemia, el Fondo Nacional de Garantías alcanzó a movilizar créditos por 60 billones de pesos en estos 3 años. Las metas que tenemos en este cuatrienio son un poquito más ambiciosas. Tenemos 92 billones, que si lo ponemos en términos porcentuales del PIB, representa algo así como el 6.5% del PIB en Colombia. Si logramos que gran parte de ese crédito se dirija a la base productiva, podemos llegar a generar para las próximas 2 décadas ese cultivo, ese ecosistema emprendedor que nos va a ayudar con la movilidad empresarial, porque pues en últimas de lo que se trata aquí es de que esto termine generando impactos positivos en términos de empleo y encadenamiento del PIB. Entonces, para redondear un poco la respuesta, el Fondo Nacional de Garantías en este momento tiene un propósito superior de política pública y es promover el acceso al crédito, y para eso tenemos un enfoque de llegar a la base de la pirámide, a esa economía popular que con el paso de un par de años, como bien lo decía ayer el ministro de Hacienda y el mismo Julián en los datos que nos mostraban, ahí hay cerca de 6 millones de micronegocios que muchas veces están asociados al autosostenimiento financiero de un hogar, pero que de cierta forma queremos que de esos 6 millones, de los 1.7 millones que hoy tienen un registro de matrícula mercantil en alguna de las 57 cámaras de comercio, queremos que la economía popular se alimenten ese 1.7 millones que hoy están en la formalidad y podamos construir tejido empresarial hacia el futuro. Y para eso está el Fondo Nacional de Garantías, para permitir ese acceso al crédito. Gracias, Javier. Javier Díaz, Bancoldex, la misma pregunta. Buenos días, también me sumo a los agradecimientos de mis colegas para Julián Domínguez, para la Junta de Confecámaras, para los copanelistas, para todas las personas que nos acompañan. Yo quisiera, para abordar la pregunta, Francisco, si me lo permiten, atar con algo que se hablaba en el panel anterior. A Bancoldex le corresponde financiar el desarrollo empresarial. Nosotros somos Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia, así como mis colegas de Findeter, por ejemplo, son Banca de Desarrollo Territorial. Les voy a compartir un dato o una transacción que tal vez no es muy conocida, pero que sí va al punto. En el año 2021 financiamos Puerto Antioquia. Ese es un proyecto de 600 millones de dólares, el tamaño de la deuda son 400 millones de dólares y los financiadores fuimos el BID Invest, Da Vivienda, la Financiera de Desarrollo Nacional y Bancoldex. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque vamos a hablar más adelante también de esfuerzos que hacemos en microcrédito, temas que hacemos y que vamos a hacer en economía popular, pero el desarrollo empresarial comprende toda la gama. Así como tenemos desde Bancoldex que enfocarnos en diferentes iniciativas, también nos tenemos que enfocar en desarrollos grandes como son estos que acabo de mencionar. Entonces, una primera parte de la respuesta es, así como vamos por el lado del microcrédito y de la economía popular, y voy a entrar más en detalle en eso, también nos compete ayudar a financiar grandes proyectos y ayudar a movilizar grandes proyectos, porque se necesita de todo un poco. Y en los grandes proyectos, obvio, también es importante que la gente esté bien, por eso también es importante encargarse del microcrédito y de la economía popular. Entonces, primera aproximación a la respuesta, hay que seguir financiando grandes proyectos, porque el país los necesita, porque ahí están los recursos y porque si sumamos los balances de todos, pues podemos llegar allá. Segunda forma de aproximarse a la pregunta. Bancoldex solía ser un banco de segundo piso, hasta hace unos 4 años aproximadamente. Desde esa época y con mayor fuerza cuando llegó la pandemia, algunos de ustedes recordarán que hubo un clamor muy grande porque otorgáramos créditos de manera directa. Esa facultad Bancoldex la tiene por ley casi que desde su nacimiento, pero fue reforzada para Findeter y para Bancoldex durante la pandemia. Hoy día, de los 8,5 billones de pesos que tiene Bancoldex en cartera, el total de la cartera, 15% es cartera directa. Entonces nosotros atendemos la pequeña y la mediana empresa y cuando se trata de proyectos grandes también de manera directa. Hoy día nosotros pasamos de tener 0 clientes pequeños y medianos a tener hoy día casi 3,000 clientes a los que les hemos dado liquidez de manera, repito, directa.
Entonces esto también habla un poco de que para atender a los empresarios hay que tener todas las herramientas, hay que tener crédito directo y hay que tener también nuestra herramienta tradicional, que es el redescuento. En el redescuento, ¿qué es lo que uno hace? Se fondea en el mercado de capitales y por el otro lado presta a los bancos y a las entidades microfinancieras y a las fintech para que se le pueda irrigar crédito a más gente con mayor capilaridad. Y la tercera aproximación a la respuesta, para no extenderme demasiado, es, bueno, y en términos de microcrédito y de economía popular, ¿qué hemos hecho y qué estamos haciendo? Ahí es importante entender que si uno quiere llevarle recursos a los microempresarios, hay por lo menos dos formas de hacerlo, con crédito subsidiado o con crédito no subsidiado. Y las dos se valen, las dos son perfectamente válidas. A veces el crédito llega un poquito más barato, a veces llega más caro. El crédito es dinámico, el crédito es como cualquier otro producto, a veces se rige por precios de mercado. Cuando un banco como Bancoldex o como Findeter sale a financiarse el mercado de capitales, a veces la plata es un poco más cara que en otras instancias. Eso es así y hoy día la plata está cara porque las tasas de interés están altas. Entonces se vale prestar de manera no subsidiada y obviamente también de manera subsidiada. Y cuando uno llega al mundo de los subsidios en el crédito, también hay que resaltar que es importantísimo. Nosotros en Bancoldex también sacamos líneas de crédito subsidiadas. Tenemos unas líneas ya tradicionales como la MIPYME competitiva, como internacionalización. Y ya para llegar aquí a los otros colegas, nosotros tenemos importantes iniciativas de microcrédito con líneas subsidiadas y ahí es donde va a entrar a jugar un papel muy importante la economía popular. Para movilizar el segmento de economía popular, que son créditos de 2 millones de pesos, plazo máximo de 12 meses, una tasa por debajo de la IBR. Pónganse a pensar ustedes, para prestar por debajo de la IBR, pues tiene que tener un subsidio grande. ¿Quién se fondea a mercado y presta por debajo de mercado? Pues no se puede a menos que haya un subsidio. Y estamos trabajando con el gobierno nacional para que esos subsidios lleguen y con esos subsidios vamos a movilizar una cantidad importantísima de recursos para la economía popular en lo que corresponde a Bancoldex en la parte urbana, porque la parte rural ya Finagro y Banco Agrario la vienen adelantando. Y voy a referirme en la siguiente pregunta, Francisco, a lo que es una iniciativa de Bancoldex que es tecnológica y que no es subsidiada, pero esa la reservo para la siguiente. Así que muchas gracias. Gracias, Javier. Y cerramos esta ronda con María del Pilar Mejía, directora legal de Juancho Te Presta. María del Pilar, la misma pregunta, pero cuenta un poquito rápidamente qué es Juancho Te Presta, por si de pronto alguien del público no la identifica muy bien. Y desde Juancho Te Presta, ¿cómo ves los retos que hay para el acceso a financiamiento de empresas de todos los tamaños en Colombia? Adelante. Hola, buenos días. Agradecer a todos, sobre todo a Confecámaras, la invitación. Juancho Te Presta es una fintech de crédito digital. Nuestro nombre o nuestro lema es: no esperes a que un banco te haga realidad tus sueños. Nosotros somos la mejor fintech de Colombia y somos la fintech con mayor innovación en tema de aplicación de garantías mobiliarias. Eso por un lado es Juancho. Si quieren saber más, www.juanchotepresta.com. Lo que nosotros hacemos o los productos que tenemos nosotros trabajamos por la inclusión financiera de las personas no bancarizadas en el ecosistema. ¿Para qué? Para que estas personas puedan tener oportunidades de crecer, de posesionarse y de sobrevivir al mercado. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros no somos una fintech enfocada en crédito de empresas, somos una fintech que estamos enfocados en crédito de persona natural, pero en Colombia ese crédito de persona natural se transmite al informal, al señor que estaba en el estadio ayer vendiendo sus productos, a la madre cabeza de hogar que necesita un emprendimiento. Entonces nosotros somos como esa primera entrada al mundo del crédito para que más adelante pues puedan apalancarse con bancos ya de primer piso. Y para nosotros ha sido muy ganador porque hemos entendido como esa necesidad que tiene el cliente de financiarse, la ajustamos a su verdadero nivel de riesgo y a través
de entender esa dinámica, logramos descubrir que a través de garantías mobiliarias hemos podido desembolsar más de 26.000 créditos a esas personas que están esperando esa oportunidad de tener el acceso al crédito. Y acá mirando el tema de los retos, yo pienso que, y ya pues que esto es un panel de financiamiento, yo pienso que uno de los retos más principales que tienen los financiadores cuando deciden darle la oportunidad a la garantía mobiliaria es precisamente entender las ventajas y el mundo de posibilidades que esos bienes muebles que presenta esa persona que está esperando una oportunidad de crédito sean aprobadas como colaterales. Entonces, muchas veces las personas, y cuando hablo de personas me refiero a jurídicas y naturales, no siempre tienen la posibilidad de entregar como garantía su vehículo, su cuenta por cobrar y su maquinaria. Entonces, sería muy chévere que los acreedores garantizados abrieran un poquito más ese abanico de posibilidades que tienen las empresas en etapas tempranas de crecimiento para que a través de sus equipos jurídicos, yo le digo la creatividad jurídica, pues puedan permitir que otro tipo de bienes que están ahí a la espera sean tomados en cuenta como colaterales y puedan permitir que las personas sigan teniendo acceso al crédito en Colombia. Muchas gracias, María del Pilar, y precisamente con esa intervención entremos un poquito en materia de garantías inmobiliarias, que es uno de los ejes de nuestro panel, y quisiera comenzar esta segunda ronda con Javier Cuellar, desde el Fondo Nacional de Garantías, actor fundamental en el otorgamiento de este tipo de garantías. ¿Qué oportunidades, Javier, puedes compartir con nosotros de mejoramiento de todos estos modelos de garantía que hoy se están trabajando en el país? Voy a poner un poquito de contexto a algo que estamos haciendo recientemente en el fondo, que está muy alineado con lo que estoy escuchando de Juancho Tepresta. Entendimos que si queremos llegar a la economía popular debemos ampliar mucho el abanico de opciones que tiene el Fondo Nacional de Garantías para cumplir ese propósito, y uno de ellos es el crédito de consumo. El 48% del primer crédito a nivel internacional, si estamos pensando en un objetivo de política pública de inclusión crediticia, el 48% está asociado a un producto de consumo. Y ahí no quiero, pues, de cierta forma enviar un mensaje equivocado. Nuestro propósito no es garantizar los créditos para la compra del último iPhone. Muchas veces el consumo puede ser una variable de alguna de las otras políticas de economía popular. Por ejemplo, un bulto de cemento en Brilla, por mencionar una de las entidades con las que trabajamos del grupo Promigas aquí en la costa Caribe, podría llegar a ser una línea de consumo, pero que nos ayuda de cierta forma a llegar de manera transversal a cubrir un déficit cualitativo en términos de vivienda. Entonces, el Fondo Nacional de Garantías entendió que hay que cumplir de manera transversal el Plan Nacional de Desarrollo y estamos abriendo la posibilidad de garantizar créditos de consumo. Con Findeter estamos trabajando en una línea de vivienda para vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario por cerca de $1 billón, y de cierta forma esto nos convierte en un agente que puede llegar a cada uno de los territorios, digamos en términos de cobertura geográfica, a cada uno de los municipios, pero también a cada uno de los tipos de cartera. Entonces esto es una novedad. Y ahora, uniendo la respuesta a la pregunta de qué hacer para ampliar de cierta forma la eficiencia del Sistema Nacional de Garantías a nivel de inclusión crediticia, las garantías mobiliarias tienen un valor agregado, y es el riesgo moral que hay asociado a una base de la economía que cuando el subsidio estatal, que era lo que nos mencionaba Javier Díaz recientemente, que hay dos formas de llegar, con subsidio o sin subsidio, entendemos que llegar a esta base de la población es muy costoso desde el punto de vista de la política pública. Estimamos que para movilizar cerca de un millón de créditos, que en pesos representan cerca de $2 billones, eso nos puede llegar a costar en términos de las finanzas públicas $500 millones por la siniestralidad, la pérdida esperada asociada al no pago, digamos, de esta base de la población.
Pero cuando uno tiene, por ejemplo, una garantía mobiliaria, si se estructura de tal forma que vaya de forma paralela, de forma complementaria, la garantía tradicional del Fondo Nacional de Garantías y la estructuración de las garantías mobiliarias, entendemos que se reduce el riesgo moral, ese riesgo de que como el papá nación está ahí de manera asistencialista, con un subsidio, porque ya nos pasó en la pandemia, nosotros tuvimos un programa que se denominó Unidos por Colombia, con el que desembolsamos cerca de 60 billones de pesos, dirigido también a independientes y a microempresarios, y de las lecciones aprendidas que encontramos es esa, es el riesgo moral de aquel colombiano, aquella colombiana que dice, pues aquí hay un subsidio estatal, si yo me atraso en el crédito no importa porque el Fondo Nacional de Garantías va a entrar a responder. Entonces ahí hay un daño colateral en dos vías. Por la primera es que es cierto que el fondo entra a responder, pero el daño colateral es que esa persona va a tener un reporte y los propósitos de inclusión crediticia van a quedar a mitad de camino porque el reporte crediticio negativo hace que se impida el encadenamiento y la movilidad empresarial de la que hablamos en este panel. Y el segundo es una ineficiencia en el uso de los recursos públicos. Nosotros como gobierno colombiano vamos a destinar unos recursos, alrededor de $500 millones de pesos, en esa promoción del ecosistema emprendedor, en esa promoción de la economía popular, pero si en el camino tenemos ese riesgo moral asociado de que pues como la nación paga, pues yo no hago ningún esfuerzo, la garantía mobiliaria nos permitiría reducir eso por la sencilla razón que también voy a usar una expresión bastante coloquial, hay carne en el asador. Entonces pues de cierta forma, como no está solamente la garantía estatal, sino la garantía propia, pues de cierta forma la propensión a que este riesgo moral se materialice es mucho menor. Entonces de cierta forma es algo que queremos trabajar en conjunto con el sistema cameral en los próximos meses para ver si podemos darle impulso también a las garantías mobiliarias. Gracias, Javier. Y antes de entrar a las experiencias puntuales, sigamos un poco, María Amparo, en la discusión sobre los esquemas, sobre los modelos. Entonces, desde Findeter, ¿cómo se percibe, cómo se entiende la necesidad de tener estos modelos de garantías un poco más adecuados que sirvan para respaldar estas obligaciones, obviamente a los intermediarios financieros, pero también a los beneficiarios finales de estos créditos? Al igual que Bancoldex, desde el año 2020 en particular Findeter ha empezado a hacer crédito directo y desde allí, digamos, hemos empezado a buscar muchas figuras que permitan, digamos, el acceso a crédito no solamente para los grandes proyectos, sino para los pequeños proyectos, como lo hablábamos ahora en el caso de la línea de vivienda de interés social, donde vamos a tratar de buscar esquemas fiduciarios que nos permitan incluso darle crédito a las juntas de acción comunal, que son unos actores del sistema que en este momento no tienen acceso al crédito en el sistema financiero por muchísimas razones, pero es buscar esos mecanismos que existan hoy en día y que, digamos, podamos trabajarlos a través de fiducia para el tema de economía popular e igualmente para los proyectos de infraestructura, porque estamos de acuerdo en que hay que seguirle dando crédito a los grandes proyectos y también a los proyectos de la base. Entonces, allí hemos diseñado un proyecto con fiducia, de nuevo, que tenga la posibilidad de traer a valor presente los ingresos futuros o las rentas ciertas, en este caso, por ejemplo, vigencias futuras que se tengan en algunas entidades territoriales y que se tengan también en entidades de la nación, que permitan hacer esas obras de manera mucho más rápida y que permitan, como decimos nosotros, anticipar el desarrollo. Entonces, sí hay una búsqueda constante desde Findeter en todos los sentidos, en buscar esas oportunidades de garantías que permitan el acceso a crédito para los proyectos de toda índole. La verdad que este es un tema bien importante para nosotros, trabajarlo desde Findeter de manera directa y también promoverlo con la banca, porque estos proyectos de anticiparnos al desarrollo que hemos estado mencionando, pues han sido socializados y lo estamos trabajando con muchas entidades, no solamente de la banca comercial nacional, sino también, por ejemplo, con la CAF, pues entendiéndoles o haciéndoles entender que realmente no para todos se necesita garantía nación, que no para todos se necesitan las garantías tradicionales y que hay nuevos esquemas que podemos elaborar entre todos y que podemos blindar para darle acceso al crédito, como les digo, a las entidades de economía popular, a este tema de juntas de acción comunal y también darle vía libre y anticipar proyectos de gran envergadura como las vías o el tema de infraestructura en Colombia. Muchas gracias, María Amparo. Mencionabas, Javier, una experiencia de Bancoldex en crédito a MIPYMES. ¿Puedes profundizar, por favor, en esa experiencia? ¿Qué resultados les ha dado?
Sí, entonces volviendo un poco al mundo del microcrédito, lo que nosotros en Bancoldex empezamos pues no empezamos a pensar, empezamos a ponernos manos a la obra hace como año y medio fue, bueno, ¿cómo lograr un mejor microcrédito? Y primero, ¿qué es un mejor microcrédito? Pues por lo menos tasas más bajas y plazos más largos para los microempresarios. Y nos dimos cuenta, así suena bastante obvio, que hay una asimetría de información muy grande entre el microempresario y el que le presta la plata, llámese como se llame, llámese banco, fintech, no importa. Al microempresario un poco le toca lo que le toca, si es que está de buenas, y si no le toca nada, desafortunadamente y tristemente le toca con el gota a gota. Entonces creamos una plataforma que se llama Neocrédito, también los invito a que lo vean, neocredito.com, donde lo que ya logramos, y puedo decir que se logró, es que cualquier microempresario, cualquiera, formal, informal, se registra y hace una solicitud. Dice si necesita 2 millones, 10 millones, 40 millones de pesos. Y dice en qué plazo está dispuesto a devolverlo. Esa solicitud de crédito viaja a una lista de aliados, donde también que hemos logrado que está Juancho Te Presta, está Bancolombia, está Banco Agrario, está Banco de Bogotá. Hay 25 aliados financieros del otro lado esperando esa solicitud de crédito. La reciben, la analizan y los que quieren hacen ofertas y los que quieren no. Pero en el proceso que hemos encontrado, que metiéndole tecnología, transparencia e información a la plataforma, hemos logrado un mejor microcrédito. Ya tenemos más de 4.000 millones de pesos movilizados y 20% de los créditos que se han movilizado efectivamente tienen tasas por debajo del 30% y tienen plazos entre 24 y 48 meses. Entonces, estos son números muy incipientes, pero el modelo funciona. Entonces, ¿qué es lo bonito? Que este es un modelo que no depende de subsidios. Así como vamos a recibir los subsidios del gobierno nacional y vamos a adelantar un esfuerzo importantísimo de economía popular, pues sabemos que los subsidios son limitados. Uno no puede solamente depender de los subsidios. Entonces, esta herramienta de Neocrédito lo que logra es eso, hacer visible al microempresario, que haya competencia por ese microempresario y que con la competencia se bajen las tasas, se alarguen los plazos y pueda haber crédito por primera vez. Y repito, gracias a los colegas de Juancho Te Presta, porque así como están ellos, están los bancos, hay otras fintech, hay fundaciones. Imagínense ustedes lo que hoy es una realidad y que hace unos poquitos años era impensable, tener al sistema financiero listo para competir por un microempresario. Eso hasta hace poco no era concebible. ¿Por qué sí se puede? Porque hay tecnología. La tecnología permite, las plataformas, marketplaces, como se quieran llamar, permiten que se pueda competir por el microempresario. Entonces, repito, en ese punto, vamos a trabajar los dos frentes. Subsidiado para el microcrédito, que es la economía popular que más lo necesita. Y en el camino y de manera permanente no subsidiado a través de herramientas tecnológicas que permitan competir y que permitan bajar las tasas y lograr plazos más largos. Gracias, Javier. María del Pilar, mencionabas al final de tu primera intervención el crecimiento o la alternativa de bienes no tradicionales, de bienes de garantías mobiliarias no tradicionales o estar abiertos de alguna manera a poner esos bienes como garantías, no lo que tradicionalmente se recibe. ¿Cuál ha sido la experiencia en este sentido de Juancho Te Presta en términos de garantías mobiliarias y también con estos bienes de pronto no tradicionales? ¿Qué nos puedes contar? Mira, la experiencia de Juancho ha sido muy positiva porque nosotros hemos estado en los dos bandos, como deudores y como acreedores garantizados. Entonces, como deudores, pues para nadie es un secreto que las startups o las fintech, para acceder al crédito en banco de primer piso es un proceso muy retador, de muchísima paciencia, en los cuales por la madurez de estas compañías, las garantías que podamos presentar no hacen mucho eco con el financiador, por lo que mencionaba anteriormente, que si bien las garantías mobiliarias como cuentas por cobrar, como
vehículos o maquinaria están bien, pero se van volviendo como tradicionales dentro de esas garantías mobiliarias. Y este tipo de empresa tienen otros tipos de bienes para garantizar esas oportunidades de crédito, que son bienes que se pueden generar a partir de la propiedad intelectual, a través de derivados, a través de activos no financieros, a través de las cuentas de control. Entonces, digamos que el financiamiento en este sector no es imposible, pero es un paso a paso. Y en las rondas de inversión extranjera, este tipo de garantías disruptivas tienen una mejor acogida. Y eso es lo que en el caso de Juancho ha permitido que podamos recibir ese fondeo para seguir con nuestra operación. Y retomando pues lo que dicen acá en el fondo, los créditos con propósito sí deberían ser mirados un poco más con lupa, porque creo que lo que hablas ahora de no me voy a comprar, pues te voy a dar un crédito para que compres un iPhone, pues eso ya está como manda a recoger para algunas personas. Esos créditos con propósito tienen que tener como una oportunidad mucho más amplia o una oportunidad más prioritaria a la hora de entregar esos créditos. Y como lo vengo diciendo en el caso cuando nos ha tocado ser deudores, también es muy, muy chévere para nosotros no solo entregar esas garantías disruptivas que puede tener una startup, sino también que empresas como el fondo pueda decir, oiga, yo tengo una segunda garantía que puede apalancar la operación o esta ronda que ustedes están participando. Para las fintech sería un gran paso, un apoyo, una gran sinergia, que a nosotros también se nos personalicen otro tipo de garantías, porque nosotros no somos empresa tradicional. Las fintech subimos, bajamos de acuerdo a la dinámica, porque pues nuestro modo o la forma en que nos tenemos que mover en un ecosistema global nunca podrá ser comparado con un crédito que una empresa tradicional pueda tener. Esa una experiencia. La otra experiencia que tenemos como acreedores garantizados, Juancho Te Presta es la fintech pionera en implementar la cuenta de control como una de sus garantías mobiliarias. A nosotros eso nos ha funcionado súper bien. Ahorita tocabas un punto muy importante sobre esa presión moral que hace que el deudor, cuando las cosas de pronto no marchan bien, le recordamos la garantía que se tiene, la gente se preocupa y es como ese compromiso de, uy, venga, no quiero que me la afecten, y venga, arreglemos y volvamos a los mejores términos. La cuenta de control ha sido muy discutida. Nosotros hemos estado pues con lupa por el sector financiero, nos miran con mucha rigurosidad nuestros contratos, precisamente porque son creativos, y vuelvo y hablo de la cuenta de control, que hasta cierto punto la ley de garantías mobiliarias nos ha permitido utilizar, y es una forma muy grande de poder incluir las personas, porque todo el mundo tiene un depósito electrónico. Entonces es una garantía que sí o sí todo el mundo la va a tener. Entonces eso les va a facilitar a esas personas el acceso al crédito. Esa es pues como la experiencia que Juancho ha tenido en garantías mobiliarias, tanto como deudor como acreedor garantizado en el mercado. Muchas gracias, María del Pilar. Hemos tenido a José Chinchilla silencioso en estas dos rondas, pero ya llegó su turno. José es el gerente general de JCH Company SAS e integra nuestro panel precisamente para contar la experiencia. José, y la primera pregunta tiene que ver con, cuéntanos un poco qué es JCH Company SAS y cómo fue la experiencia de adquirir un crédito con garantías inmobiliarias. Vale, buenos días. Primero un agradecimiento a Confecámaras por la invitación, muy agradecido, y pues a la Cámara de Comercio de Barranquilla por todo el apoyo. Me invitaron porque necesitaban un empresario que les hiciera contrapeso al sector financiero. Bueno, JCH Company es un emprendimiento que nace en el 2018 a manera personal. Somos una marca dedicada al diseño, fabricación y comercialización de prendas de vestir para hombre en un modelo online. De hecho, por allá me encontré con un cliente ahorita. Bueno, mi familia estaba en el sector de la moda toda la vida, lo cual me llevó como a emprender dentro del mismo y tratar de adaptarlo a algo más actual. Y en el 2020, con la pandemia,
identificamos una oportunidad de crecimiento, ya que las ventas online incrementaron significativamente ese año. Y mientras empresas estaban construyendo sus páginas web, nosotros ya teníamos la nuestra, teníamos nuestra pasarela de pagos, conocíamos las transportadoras, entonces digamos que nos impulsó. Y en el 2021, debido a ese crecimiento, tomamos la decisión de ya es hora de formalizarnos. Nos formalizamos con la Cámara de Comercio de Barranquilla y encontramos que para seguir creciendo el capital es necesario y llega un momento donde reinvertir utilidades no es suficiente. Y comenzó esa búsqueda de un crédito, un financiamiento y empezamos a ir a todos los bancos tradicionales donde es común que el asesor te empiece a llenar un memo, un papelito, que tiene 6 o 8 requisitos, de los cuales solo tienes uno que es la Cámara de Comercio. Entonces es como un no enseguida. Decidimos continuar esa búsqueda y encontramos una fintech que es Banca Moda. Con ellos conseguimos una línea de crédito de 20 millones y ellos tomaron como garantía mobiliaria nuestros inventarios de materia prima y producto terminado. Digamos que fue como ese primer crédito para nosotros y a partir de ahí empezó un crecimiento pues, sostenido. Hoy en día tenemos una línea de créditos con ellos de 120 millones de pesos. Y si me permiten contar un poco de la empresa, estamos dando empleo formal a 9 personas directamente y de manera indirecta a 25 personas. Gracias, José. Y además de acceder a esta línea de 20 que luego se transforma en 120, ¿qué otras ventajas has experimentado en el crecimiento de tu empresa, en su capacidad, en su músculo, a raíz de haber accedido a estos recursos vía garantías mobiliarias? Bueno, yo creo que lo más importante y como ventaja de las garantías mobiliarias es que todas las empresas las tienen. Ya sea inventarios, sea autos, sea maquinaria, todas las empresas las tienen y puede facilitar a la obtención de ese crédito o de ese primer crédito como fue en mi caso. Entonces es una ventaja sobre el crédito tradicional. Y ese primer crédito que hoy pues ya está, digamos, ha crecido esa línea de crédito, nos ha permitido apalancarnos y seguir creciendo desde el 2018. Por ejemplo, en el 2018 nosotros, que fue nuestro primer año, vendimos aproximadamente 40 millones y lo que fue el 2020, el año previo a la formalización, estábamos vendiendo aproximadamente 300. Cuando decidimos formalizarnos y empezamos a obtener ese crédito, las ventas prácticamente se triplicaron al año siguiente. Y hoy en día esperamos cerrar este año de 2023 con ventas del nivel de los 2.000 millones. Ya tenemos, digamos, un historial y una experiencia crediticia que nos ha permitido acceder, aparte de Banca Moda, pues crédito tradicional con los bancos, y demás otras entidades financieras que ya nos prestan atención, pero digamos necesitamos que nos presten atención desde esa primera etapa y la garantía mobiliaria puede ser una muy buena oportunidad para todas esas pequeñas empresas que están empezando. Muchas gracias, José. Precisamente un ejemplo de cómo el acceso a crédito, la inclusión, pues puede permitir que una empresa se mueva, que ha sido el tema de esta edición del Congreso, se mueva, crezca y logre transitar más hacia adelante a otros créditos y obviamente a generar empleo formal y a fortalecer el tejido empresarial. Panelistas, tenemos pocos minutos. Quiero ponerles el reto de que seamos muy concisos y yo creo que en estas 4 intervenciones y cerramos esa tercera ronda lo podemos hacer. Y quiero que identifiquen 1 o 2 puntualmente retos u obstáculos que consideran ustedes que son los más difíciles o los que hay que abordar de una manera más urgente, los que hay que abordar de una manera más urgente para que podamos, digamos, mejorar, para que podamos superar ese obstáculo del acceso formal del crédito a MIPYMES y a empresas. María del Pilar, comienzo contigo, rápidamente. Son 2 puntos en los que quiero enfocar la respuesta. Yo pienso que necesitamos trabajar con más énfasis en el Open Banking. Necesitamos que esa data alternativa sea mirada con lupa por los burós de créditos que todos los días están capturando nuestra información para que puedan tener la trazabilidad
de todos los movimientos que se tienen a través de las billeteras que hoy existen en el mercado. Y en ese orden de ideas también es importante poner en marcha el sistema de pagos rápidos. Entonces, si tú sumas el Open Banking, data alternativa, el sistema de pagos instantáneos, va a permitir que las entidades que ofrecen crédito puedan tener de primera mano un concepto real del flujo de caja de la persona que está solicitando ese crédito. Entonces es urgente abrir la data. Los créditos no se pueden seguir otorgando, esos cupos de crédito no se pueden seguir otorgando únicamente en un score de crédito. Tiene que tener muchas más variables que el Open Banking no lo da. Y de otro lado, como fintech, es importante, es urgente crear estrategias y sinergias que permitan bajar los costos del fondeo. Nosotros somos empresas que trabajamos con recursos propios y nos interesa, nos urge que los costos del fondeo puedan bajar, porque de esta manera, al tener un fondeo con unas tasas más asequibles, podemos llegar a muchas más personas en Colombia, incluirlas financieramente y seguir apalancando la economía popular del país. Muchas gracias. Javier. Bueno, yo creo que queda claro que así como hay que financiar puertos, hay que financiar a la gente que está alrededor del puerto. Y creo que ha habido una desconexión entre mundos cuando se habla de grandes proyectos y no necesariamente se incluye a la población que está alrededor. Entonces, me parece que la principal barrera es mental. Hay que encontrar formas en que todos colaboremos más. Me alegra que aquí creo que todos de alguna manera trabajamos o hemos trabajado y seguiremos trabajando juntos, pero hace falta más de todo. Hay que sumar los balances, hay que meterle más tecnología, hay que meterle competencia al tema y claramente los subsidios donde se necesiten. Los subsidios son escasos, hay que enfocarlos, porque hay que hacerlo llegar a las poblaciones que más lo necesiten y alrededor y al tiempo que eso pasa, trabajar de manera mucho más conjunta, sector público, sector privado. Gracias, Javier. Desde Fondo Nacional de Garantías, Javier. Recientemente tuve una reunión con el ministro Bonilla y él nos puso 3 grandes retos en términos de inclusión. El primero, cómo hacer que los micronegocios prosperen. Ayer veíamos unos datos bastante relevantes. No se trata de sobreapalancar a los micronegocios, sino en términos muy responsables, hacer que de ahí se genere prosperidad y generación de empleo. El segundo, cómo combatir el gota a gota. Muchas veces en el país el gota a gota está asociado a las mafias criminales porque pues también está involucrado un tema de seguridad y nosotros como vehículo ejecutor de política pública queremos desplazar esa financiación no formal y eso debe ir acompañado incluso de educación financiera. Nosotros tenemos un caso y es recientemente nos sentamos con alguien en un municipio del país y le decíamos pues definitivamente que acceder al crédito formal es mucho más barato y ellos nos decían, pero ¿cómo así? Si un banco me está prestando el 35% pero el gota a gota me presta el 10%. No hay un entendimiento de que una tasa diaria del 10% no es equivalente a una tasa efectiva anual del 35% y desde ese mismo ejercicio tenemos que ir desplazando esas fuentes de financiamiento no formal asociadas al gota a gota. Y el último reto es, ayer el ministro Bonilla nos decía que hay 2 Colombias, esa Colombia rural, esa Colombia profunda y es cómo hacer para que esa Colombia venga en términos de la oferta institucional y la podamos incorporar al aparato productivo. La inclusión crediticia tiene unas estadísticas bastante contundentes. Si uno toma el agregado, están alrededor del 35%. Pero si uno ya lo mira desde el punto de vista urbano, tenemos 50% de inclusión crediticia en municipios urbanos y solamente 16.7% en ruralidad dispersa. Ahí es donde debe llegar el Fondo Nacional de Garantías y para eso debemos abaratar los costos de las garantías. Ahorita durante un café previo a este panel, alguien de una cámara de comercio en el Valle nos decía precisamente a modo de retroalimentación que el fondo debe hacer un gran esfuerzo para abaratar los costos y lo hemos venido haciendo, por ejemplo en términos de garantías institucionales para fondeo ya hemos reducido casi que a la mitad y muchas de nuestras ofertas de productos ya han tenido un abaratamiento significativo de costos, pero hay un esfuerzo adicional que hacer en los próximos meses. Muchas gracias. Desde Findeter, María Amparo, retos.
¿Se está oyendo? Yo creo que hay dos retos aquí, creo que lo han mencionado. El primero es el del fondeo, en el que estamos perfectamente alineados, y coincido con Javier de Bancoldex, pues que el crédito subsidiado es finito, tenemos que aprovecharlo bien. Entonces, el complemento es cómo hacer que las demás empresas y digamos trabajarlo desde la demanda, accedan al crédito y puedan acceder al crédito de manera responsable. Creo que ahí también tenemos un deber importante y lo estamos trabajando, incluso buscando recursos de cooperación para asistencia técnica, porque por ejemplo estas líneas que vamos a tener para empresas pequeñas y para poder llegar a diferentes regiones del país, pues van a necesitar de ese apoyo al microempresario para que tomen un crédito responsable, para que tomen un crédito que puedan pagar, para que por ejemplo con este ejercicio de eficiencia energética no vayan a quedar con el panel pero sin el beneficio porque no pudieron o hacer la conexión o realmente hacer el análisis, el estudio y la evaluación de la necesidad que tenían de generación fotovoltaica bien hecha. Entonces, cada vez que saquemos una línea de estas de crédito compensado, tenemos que acompañar al empresario para que no solamente pueda tener el crédito barato, sino también que lo pueda terminar de pagar en el plazo y con las condiciones a las que se comprometió. Muchas gracias, María Amparo. Y con esta intervención ya llegamos entonces al final, no solo de nuestro tiempo, sino también de los temas que queríamos trabajar en nuestro panel: financiamiento y garantías mobiliarias, motores de la movilidad empresarial. Muchas gracias, queridos panelistas. De nuevo un agradecimiento. Pacho, muchísimas gracias.